estamos transmitiendo y para recordar lo que vimos la semana pasada, le vamos a pedir a Keila que nos recuerde, a ver si se acuerda, de en qué consistía el pacto del umbral. Primero que nada, Keila, ¿recuerdas qué era el umbral? Bueno, la parte de debajo de la puerta. Y dijimos que había un pacto que era muy común en el Medio Oriente antiguo, no solamente en Israel, que consistía en... ¿qué se hacía? Se la pasa a Perla. Pues era muy similar al Pesaj, se sacrificaba un animal y se manchaba de sangre el umbral para cuando ibas a recibir una visita importante y pues ya. Si la persona decidía entrar, atravesar y así, pues significaba que aceptaba el pacto y así. De ahí se derivaban varias cosas. Muy bien. ¿Se acuerdan a qué se comprometía la persona que entraba o que cruzaba el umbral? Es un jueguito. ¿Se acuerda? Se comprometía a aceptar todas las reglas que ponía la persona de la casa, el jefe de la casa. Ok, dijimos que se cree que en algunas casas las reglas estaban incluso escritas afuera de la casa y la persona, si cruzaba el umbral, se estaba comprometiendo a todo eso. Y pues a las reglas, entre otras reglas, era que pues tú ya no eras un extraño, sino que era como que formabas parte de la familia y tenías que llegar incluso a comprometerte a que si alguno de los miembros de la familia que te había pues adoptado, por decirlo así, estaba en peligro, tú tenías que comprometerte incluso a sacrificar tu vida por cualquiera de los miembros de esa familia, hasta ese punto. Muy bien. Y recuerdan también que dijimos que entonces el Eterno en el Pesaj utiliza algo que era pues familiar para los hebreos en aquella época, pero dándole un significado mucho más profundo. Y como dijo Perla, en el Pesaj las puertas eran manchadas con sangre del cordero que habían sacrificado. Y dijimos que en la casa donde estuviera esa sangre, ¿qué pasaba? No iba a entrar pues el ángel de la muerte para... Ok, pero en las que sí estuviera, ¿qué pasaba? No era solamente que no hubiera a haber destrucción en esa casa, sino que qué estaban haciendo los israelitas que llenaban sus puertas con sangre. Estaban dentro del pacto y entraba Estaban haciendo una invitación, estaban dándole una bienvenida a el Eterno para hacer pacto con el Eterno. Estaban diciéndole que era bienvenido a esa casa para hacerse uno con el Eterno y que pues era bienvenido. Eso era lo que significaba. Lo mismo que aprendimos que se hacía con una persona, pues está tomando un significado más profundo cuando ellos estaban invitando al Eterno a su hogar y se comprometían a hacer un pacto con el Eterno. Bueno, eso fue lo que aprendimos, pero también aprendimos que las escrituras nos dicen que Jerusalén es el umbral del Eterno, es decir, la puerta. Y preguntamos la semana pasada, si Jerusalén es el umbral, ¿cuál fue la sangre que fue derramada en Jerusalén a través de la cual podemos hacer un pacto con Elohim? ¿Y qué dijimos?
Yeshua. Pues la de Yeshua. Yeshua de esta forma cumple también el pacto del umbral, siendo él ese cordero, el cordero de Yahweh que fue sacrificado para que nosotros podamos entrar en pacto con el Todopoderoso, con el Dios de Israel, y venir a formar parte de la familia de Israel y del pueblo de Israel, y adquirir tanto todos los privilegios, beneficios y promesas, pero también las responsabilidades que conlleva estar dentro de este pacto. ¿Ya no hay falta de hoja? Ok. Bueno. Ahí está un resumen, que son 6 páginas. Lo resumí de más de 50 páginas, entonces espero que esté claro. Les pido una disculpa porque no pude hacer en ninguna computadora que me agarrara los signos de puntuación. No me quiso corregir la ortografía de los acentos y eso. Entonces probé en muchas partes y no pude. No sé, es como algo del formato. Así que tienen de tarea ustedes ponerle los acentos a las palabras. Pero les prometo que se los voy a traer. Voy a tratar de poder corregir ese formato, que me causa estrés dárselos así, pero bueno, ya ustedes lo corrigen. Bueno, también la semana pasada, además del pacto del umbral, empezamos a hablar acerca del pacto de sangre. Ahí en la página número 2 dijimos entonces Yeshua, para cerrar lo del pacto del umbral, es el cordero a través del cual, que mediante su sangre que fue derramada en Jerusalén, nosotros podemos entrar en ese pacto renovado y ser Israel. Además, Yeshua no solamente es el cordero, sino que también él dijo que era también la puerta, que él era el umbral. Vimos los versos de Juan 10:1 y Juan 17:10, y recuerdan que dijimos que cuando una persona no entraba por el umbral, entraba por otro lugar, se consideraba que iba a robar o a matar. El pasaje que veíamos ayer en la apertura de Shabbat, y que pues Yeshua precisamente dice que él es la puerta y que los que vinieron antes de él eran ladrones y salteadores, porque él es el único camino a través del cual podemos entrar en pacto con Elohim. Y también recordamos que pues Jerusalén es la ciudad del gran rey y es donde el Mesías va a reinar, y que todo aquel que no entre por el umbral, es decir, que menosprecie, que pisotee la sangre de Mashiach, porque se acuerdan que dijimos que cuando una persona no quería entrar en pacto, lo que hacía en lugar de cruzar el umbral era que lo pisoteaba, como una muestra pues de que no quería hacer ese pacto, y como una afrenta en contra del Señor de la casa que había preparado este sacrificio. Entonces también pues hablamos de cuán importante es este pacto y que nosotros lo entendamos para que no estemos pisoteando o menospreciando la obra que Mashiach ha hecho por nosotros. Y después continuamos con el pacto de sangre, y recuerdan, dijimos que este era un pacto muy sagrado, el más sagrado que se cree que existía y el más vinculante, más fuerte que el vínculo que pudieras tener incluso con tu propia madre, decían, y donde las personas se iban a comprometer a tal grado que se decía ya al finalizar ese pacto no iban a ser 2, sino que se convertían en 1. Y vimos varios pasos. También ahí en la página 3 están los pasos, y dijimos que en algunos pasajes de la escritura se mencionan uno u otro paso de los que listamos aquí, dependiendo pues donde ustedes investiguen. Pueden haber 7 pasos, 8 pasos, 9 pasos, 10 pasos,
porque algunos juntan varios o algunos otros los separan. Entonces, la semana pasada hablamos de esos pasos y vamos a recordarlos ahí en la página número 3. A ver, el intercambio de abrigos. Hermana Rosy, ¿recuerda de qué se trataba este paso? Bueno, ya lo dice el título, pero ¿qué significaba? Representa la identidad. Todo lo que soy, todo lo que representa ahora te pertenece. Muy bien, entonces dijimos que para un hebreo su túnica o su manto era un signo de identidad y tenía que intercambiarlo con la otra parte y estaba declarando lo que nos dice la hermana Rosy. Todo lo que yo soy ahora te pertenece, o todo lo que represento. Ese era el primer paso. El segundo paso era el intercambio de cinturones de armas y nos lo va a explicar Sergio. Yo voy a hacer un comentario. Ah, sí, Teams. Cuando empezamos a ver la perspectiva hebrea y vemos por qué algunas personas lo que hacían, me recuerda cuando Yeshua entra en el burrito y todos empiezan, cuando entra a Jerusalén en el burrito, y todos dicen Hoshana, Hoshana, y todos empiezan a tirar sus mantos. Y tal vez cuando éramos cristianos no entendíamos nada por qué, pero ahorita aquí dice que ellos estaban entrando en pacto. Ellos tiraban sus túnicas, sus mantos, abrigos, Ok. para que él pasara por encima de ellos. Entonces ellos estaban ahí entrando en pacto. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Y ahora sí, explícanos el paso número 2. ¿De qué se trataba? ¿Qué simbolizaba el intercambiar los cinturones? Pues que ahora sus dificultades iban a ser también dificultades de otra persona, sus enemigos, sus Ok, principalmente dijimos que el cinturón tenía una función. ¿Cuál era esa función? por cada arma dar seguridad. Ok, era donde colocaban sus armas, era el cinturón de armas. Entonces, si el cinturón representaba, entonces podríamos decir, pues, como su defensa, su fuerza, y tenían que intercambiarse estos cinturones, y al hacerlo estaban diciendo: toda mi fuerza ahora te pertenece. Tus enemigos son mis enemigos y mis enemigos son tus enemigos. Entonces esto era para manifestar que ahora había una responsabilidad de protección en cuanto a protegerlo de un ataque o de una persona con la otra. Entonces esto simbolizaba el cinturón, la fuerza, las herramientas que la persona tenía, porque ahí traían sus armas. El paso número 3 era cortar el pacto, y explicamos que este paso lo vemos, por ejemplo, en el pacto que el Eterno hace con Abraham en Génesis. A ver, Perla, ¿nos puedes explicar el paso número 3? Lo que recuerdes. Pues se sacrificaba un animal, no recuerdo qué animal, parece que era un toro. Sí, diferentes Era animales. Exactamente por la mitad. Sí, ¿no? Por la mitad. Sí, por la mitad. Y pues, las personas que estaban haciendo el pacto tenían que caminar por la mitad, donde estaban cortados los. Muy bien. Y al caminar, ¿recuerdas qué decía? Más o menos. Cuando iban caminando tenían que decir algo respecto a lo que estaban ahí viendo, respecto a los animales partidos en dos. Que así como el animal había dado su vida, también se entregaban ellos su vida. Ok, y que quien rompiera el pacto, decía que el Eterno, sí, que el Eterno me haga igual a este animal que está muerto. Entonces estaban pues comprometiéndose a tal grado de de dar su vida prácticamente si alguna de las partes rompía ese pacto. Entonces en esto consistía, como dice Perla, en cortar los animales justamente por la mitad en dos partes separadas,
y en medio se hacía un charco de sangre por el cual se caminaba mientras se pronunciaban estas palabras de compromiso. Y como dice Perla, que también así como estaba el animal muerto, si era necesario, las partes iban a dar su vida por la otra. Muy bien, paso número 4 era levantar el brazo. Todo esto lo vimos la semana pasada, pero lo estamos recordando. Levantar el brazo y mezclar la sangre. A ver, ¿quién nos quiere explicar? Carlita, ¿te acuerdas de qué se trataba este paso? Ah, bueno. Dice que se usaba un cuchillo para hacer una incisión en la palma de la mano entre las dos personas que están haciendo el pacto, levantar la mano para que fluya la sangre y aceptar un apretón. Y ahí se unían las dos sangres y las dos vidas. Muy bien. Entonces recuerden que las escrituras nos dicen, las sagradas escrituras, que la vida está en la sangre. Entonces ahí era donde pues ellos se hacían un corte y luego levantaban el brazo así para que la sangre fluyera libremente y luego se apretaban para que fluyera más y entonces la sangre se mezclaba. Y ahí era como si se estuvieran mezclando ambas vidas y como resultado de este pacto pues solamente se convertían en una vida. Siguiente paso, el paso número 5, era el intercambio de nombres. Dice que cada participante se llevaba el nombre del otro. Después del pacto era, pues, yo hago un pacto con Perla, ahora Perla se llevaba mi nombre y yo me llevaba el suyo, por decirlo de una manera entendible. Y también este paso nos recordaba que éramos 2 individuos, cada quien con su nombre propio, y ahora pues nos estábamos haciendo como si fuéramos solo un individuo, que ratificabas que ya no te ibas a preocupar solamente por ti mismo, sino que ahora tu preocupación iba a ser, así como te preocupabas por ti, te tenías que preocupar por la otra persona, por tu socio en ese pacto de sangre. Y después dijimos que a algunos acostumbraban incluso como frotar esa incisión que se habían hecho o añadir una sustancia que les dejara como más marcada la cicatriz. Entonces no puede encontrar exactamente qué era lo que se echaban, pero lo importante era que la cicatriz quedara bien marcada como un testimonio permanente de que habían hecho un pacto, una alianza. Entonces dice que incluso cuando otra persona quería atacar a alguien que había hecho un pacto de sangre, esta persona mostraba su marca y como que le decía, hey, si te metes conmigo, te metes también con mi socio de pacto de sangre. Pues hay alguien como que me proteja, que me defienda también, ¿eh? Entonces ya, era una... ¿Hojitas? Ahí va. Ay, creo que ya me... 1, 2, 3, 5. Uy, ya se me revolvieron aquí. Ah, es que la tengo. Bueno, ahorita se las pasamos. Entonces se hacían esa cicatriz y pues esa cicatriz sobre todo era, como les digo, un testimonio que se iba a quedar ahí permanente de que habían hecho una alianza. Después del paso número 7 se le llama... ¿sí? En ese sentido decían que las personas consideradas como más importantes y más poderosas eran como los que tenían más marcas, porque tenían muchos aliados. Entonces eran como más temidas, así enseñaban su mano, su brazo, y por cada pacto de sangre que tenían con alguien tenían una marca. Entonces, entre más marcas tuviera la persona, pues eran temidos, ¿verdad? Porque tenían muchos aliados. Ah, sí. Sí, lo mencionamos la semana pasada, pero que no se les olvide que había varios que traían varias marcas y pues entonces, ¿quién se iba a querer meter con ellos? Bueno, y luego continuamos con el siguiente paso que dice estipulaciones del pacto. Les digo, algunos como que ponen más pasos y otros los juntan. Y ahí nada más es para enfatizar que también, pues ya habían dicho que toda mi fuerza te pertenece, todo lo que soy te pertenece.
Pero además aquí se enfatizaba en este punto el tema de las posesiones. Y decíamos, todas mis posesiones son tuyas. Todo mi dinero, todas mis propiedades, todo lo que tengo es tuyo. Si necesitas de cualquiera de ellos, puedes tomarlo, no necesitas pedirlo. Mi dinero es tuyo, mis propiedades son tuyas, todo lo que tengo es tuyo. Y si incluso la familia, que era considerada pues como un bien, también decías, mi familia es tuya, al grado de que si alguna de las partes llegaba a fallecer, la otra parte tenía el compromiso de hacerse responsable y cargo de su familia. Entonces incluso le decía, mi familia y mis hijos son tuyos si yo llego a morir. Pero de la misma forma, así bien padre, pues todo el dinero, todas las posesiones, pero también si la persona tenía deudas, también la otra parte las adquiría. ¿Ok? Entonces, a lo mejor una salía más ganona que la otra, porque la otra tenía muchas propiedades y a lo mejor la otra puras deudas, pero pues ahí declaraban toda esta parte que se trataba de las propiedades, del dinero. Entonces, realmente no dejaban nada fuera. Todo lo que soy, todo lo que represento, dijimos hace rato, cuando se intercambiaban el abrigo y luego con el cinturón de armas, pues toda mi fuerza. Y luego aquí todas mis posesiones, todo mi dinero, mi familia. Por eso se decía, y enfatizo nuevamente, que de dos personas pues se hacía una. Hasta el mismo nombre se cambiaba. Y ya para finalizar, era necesario que hubiera una comida, una cena conmemorativa que era parte de, pues de la celebración de este pacto y de esta alianza. No podía faltar. Y en la comida los elementos que siempre solían estar era pan y vino. Incluso cada parte alimentaba al otro y le decía, todo lo que soy está entrando en ti, porque tanto el pan como el vino representaban a la otra persona. El pan representaba su cuerpo y el vino también representaba la sangre que había unido en ese pacto. Entonces era una representación tanto el pan como el vino de la otra persona. Y se cree también que al finalizar, ya después de la comida, se solía plantar un monumento conmemorativo, algo que iba a quedar ahí también como una señal de que se había realizado un pacto. Y usualmente se dice que se plantaba un árbol. ¿Okay? Se plantaba ahí un árbol. Terminan una carrera, siempre casi la mayoría planta un árbol. ¿Cuándo qué? Terminan una carrera universitaria. Ah, ok. Sí. Bueno, es como, sí, a lo mejor es como una señal, como un simbolismo, también como de testimonio, se plantaba un árbol. Bueno, ahora sí, eso lo vimos la semana pasada, espero que se hayan quedado claros todos los pasos. Se los traté de poner ahí de la forma más sencilla, pero si tienen alguna duda, pues háganosla saber. Y dijimos la semana pasada que Yeshua también cumplió con cada uno de los pasos del pacto de sangre, y eso era lo que íbamos a aprender hoy, ¿verdad? Eso era lo nuevo que íbamos a aprender hoy. Ya vimos cómo era entre dos personas, pero cómo Yeshua cumplió con cada uno de estos pasos. Y pues también, sí, ahorita pues yo creo que nos quedamos todos bien impresionados y bien impactados de los alcances que tenía un pacto de sangre, del nivel de compromiso. Y pues si Yeshua ha hecho un pacto de sangre, eso nos va a llevar a reflexionar en el nivel de compromiso que tenemos también nosotros. Entonces, comenzamos con el intercambio de abrigos, que dijimos es el paso número 1, y vamos a tener por ahí unos versos que explican de lo que estamos, que explican cómo Yeshua cumplió este paso. Entonces, por allá, a ver, Vale, ¿nos lees por favor Juan 9:23? Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Yeshua y la tendieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura,
Muy bien. Entonces, esto es algo que sucedió en lo que se conoce como la crucifixión de Yeshua. Y ahí vemos cómo la túnica de Yeshua o su ropa, pues Yeshua fue despojado de eso. Entonces dijimos que la túnica era un símbolo de identidad que representaba lo que la persona era. Entonces, al quitarle su túnica, ahí Yeshua pues lo está permitiendo como simbolismo de que pues él estaba haciendo o iba a llevar a cabo este pacto de sangre y se está entregando con todo lo que él era y todo lo que él representaba. Entonces ahí está el verso que nos confirma cómo Yeshua cumplió con el paso número 1. Ahora vamos a explicar el paso número 2. Hermana Angie, nos lee por favor Juan 14, 26. Sí. Si no, ahí lo tenemos en la hojita. 14:26. Mas el consejero, el Ruach HaKodesh, ¿Sí? Ese es, hermano. Ahorita vamos a explicar. les enseñará todo lo que es, esto es, él les recordará todo lo que yo les he dicho. Muy bien. Entonces dijimos que el cinturón representaba, ¿qué? La fuerza, ¿ok? Las armas, las herramientas que la persona tenía. Y en este verso que acabamos de leer, en algunas versiones lo traducen como el ayudador o el consolador, pero a través o gracias al sacrificio de Yeshua, Él promete que cuando Él regresara al cielo, iba a enviar a el ayudador o el consolador. Iba a enviar el espíritu de Elohim, que no es otra cosa que el que nos da o el que nos capacita con todas las herramientas, con todos los frutos espirituales que necesitamos. Y también vemos aquí que pues esto obviamente se refiere a algo espiritual. Dijimos que cuando la persona se quitaba el cinturón decía, mis enemigos ahora son tus enemigos son mis enemigos. Se estaba comprometiendo a protegerlo. Entonces, ¿qué es lo que ahorita a nosotros nos protege? ¿Cuál es nuestra arma que tenemos? Dice la Escritura que pues nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces estamos en una guerra espiritual. Por eso es que nuestra arma es el espíritu de Elohim, que nos capacita, como dice ahí, con todas las herramientas, con todas las armas espirituales para poder salir victoriosos de nuestros enemigos. Y pusimos ahí el verso de Efesios 6, del 10 al 11, que nos habla de la armadura de Dios, que ustedes saben todo lo que se menciona ahí como armamento, pues son elementos espirituales, como la fe, la oración, y ahí dice el verso que pusimos aquí, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces aquí nos habla de que tenemos que estar bien armados, pero espiritualmente. Entonces, gracias al pacto de sangre que Yeshua realiza, es que Él nos da la oportunidad de que el Espíritu venga a nosotros y trabaje en nuestra vida. Entonces, Yeshua de esta forma se quita simbólicamente su cinturón de armas para que nosotros tengamos la oportunidad de que el Espíritu trabaje en nosotros y nos capacite y nos arme con todo lo necesario para vencer esta guerra espiritual en la que nos encontramos. ¿Okay? Entonces no se trata de que me dio una espada, me dio una pistola, ni una arma, ni una guerra física, de que nos vayamos a andar ahí peleando ni luchando. Obviamente es algo espiritual.
Paso número 3 es cortar el pacto de sangre, como ya dijimos ahorita. Hermana Hilda, ¿nos ayuda con Daniel 9:26? Paso número 3. También después de los 72 semanas, Ajá. Mesías será cortado, pero no de sí mismo. Ok. Este es un hasta ahí, hermana. Este es un verso profético que nos habla acerca de lo que iba a suceder con Yeshua. Dice que después de 72 semanas el Mesías será cortado, dicen unas versiones. ¿Y qué significa eso de cortado, hermanos? ¿Qué iba a pasar con Yeshua? Pues iba a ser muerto, como dicen otras versiones. ¿Mande? No escuché, hermana Benita. Sí, que tenía que morir. Eso significa que iba a ser cortado, que iba a morir. Otras versiones ya traducen, en lugar de cortado, traducen pues que iba a morir, iba a ser muerto, crucificado. Pero las versiones como más apegadas al hebreo original sí traducen ser cortado, porque es literalmente la palabra que aparece en el hebreo. Ahora, el ser cortado, o la palabra hebrea que aparece ahí como cortar, literalmente significaba cortar la carne y caminar alrededor de las piezas de los animales. Entonces, que el Mesías fuera a ser cortado tiene una conexión con el pacto de sangre, en donde se cortaban los animales y se caminaban alrededor de las piezas, que fue el paso que ya explicamos. Y como les habíamos comentado, en el hebreo la palabra pacto tiene su raíz en el verbo cortar. ¿Mande? Sí, bueno, no. Es más bien la palabra, ay, no la tengo aquí anotada. A ver, ahorita se las digo. Porque Brit es una, pero hay otra palabra que se me olvidó. A ver, ahorita me pasas mi computadora. ¿Cuál? No, esa es otra cosa, Sergio. No nos vamos a quedar con la duda. A ver, permítame tantito. Un segundito. Déjame ver mis notas. ¿Qué decía Daniel 9:26, que el Mesías será cortado Daniel? ¿Qué decía tu tiempo? de 72 semanas. 72 semanas. La palabra es berit. Berit. Ajá. Y aunque lo traducen como voluntad o como pacto, testamento, ya al español lo traducen de distintas formas, la palabra, la raíz hebrea es el verbo cortar. Cortar así, literal. Y esa palabra berit se menciona más de 300 veces de inicio a fin en las Sagradas Escrituras. Solo como dato. Entonces, cuán importante es el tema del pacto, que se menciona más de 300 veces. ¿Verdad? Bueno, ahora sí. Entonces les decía que ahí, como dice Daniel 9:26, que el Mesías iba a ser cortado, la raíz que se está utilizando en esa palabra, pues es la misma que la de hacer un pacto propiamente el que se cortaban los animales en dos partes. Y esto obviamente nos recuerda a que Yeshua pues fue sacrificado. Dice Isaías 53 del 10 al 12, Yahweh quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos,
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y es Yeshua entonces una ofrenda de pacto de sangre, de la misma forma en la que un animal era cortado en dos y dividido, pues Yeshua en su muerte estaba cortando el pacto. Estaba llevando a cabo este paso número 3 de cortar el pacto, no a través de animales cortados en dos partes, sino que él con su muerte y sacrificio está cortando el pacto. ¿Y cuál es el paso número 4? Después de esto, ¿qué se hacía? Levantar la mano y mezclar la sangre. Y me ayudan por favor, hermano Carlos, a leer Juan 17 del 21 al 23. Ay, hermano, sí, no sé si alcanza a leer. ¿Sí? Sí. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre, yo soy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo vea que tú me enviaste. Les he dado gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gozan de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Muy bien. Entonces dijimos ahorita, cuando repasamos los pasos, que en ese momento se unían las dos sangres y se convertían en uno. Entonces, el comentario decía que Yeshua pues fue crucificado pues con las manos levantadas, ¿ok? En la misma forma en la que se haría un pacto de sangre. Y derramó su sangre, y a través de este pacto de sangre nos recuerda primeramente que Yeshua es uno ¿con quién? Con el Padre. En mente, en alma, en pensamiento, es uno con su Padre. Así como acabamos de ver el verso que está ahí, dice que mi Padre y yo uno somos, y que no solamente esto, sino que también nosotros al entrar en ese pacto podemos venir a formar parte de esa unidad, y que debemos como creyentes que forman parte del pacto procurar que siempre haya unidad entre la comunidad. Ejad, recordando el Shema. El Shema nos habla de que el Eterno y el Mashiach Yeshua son uno, que en ellos hay unidad, Ejad, como decíamos, en mente, alma, pensamiento, y nosotros también debemos de procurar mantener esa unidad, ser uno con Yeshua y el Padre, y ser uno como cuerpo, como pueblo, procurar la unidad como comunidad de Israel. Entonces, de esta forma se cumple el paso número 4, en el que se trata principalmente de la unidad, de que se convertían en uno. El siguiente paso, paso número 5, es el intercambio de nombres. Hermana Asunción, ¿nos ayuda a leer el pasaje de Efesios? Por este motivo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Ok, entonces ahí dice que de Yeshua el Mesías toma nombre ¿quién? Toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, que cuando nosotros entramos en pacto con el Todopoderoso, el Dios de Israel, nos convertimos en parte de la familia de Yahweh. Así como hace rato dijimos, ¿verdad? Bueno, que en este pacto, pues, tu familia ya era ahora mi familia, o también en el pacto del umbral, que también igual eras parte ya de la familia. Bueno, lo mismo pasa, pero ahora quienes entramos en pacto formamos parte de la familia de Yahweh. Y
esto es cuando entramos en pacto. Entonces el nombre de el Eterno y el nombre de Yeshua está en nosotros. También recordamos cuando hacemos Tevilá como una manifestación de que pues queremos hacer un pacto y comprometernos con Elohim. Nos sumergimos y cuando hacemos Tevilá de conversión lo hacemos en el nombre de ¿quién? De Yeshua. Entonces ahí es donde está el intercambio de nombres, ¿verdad? Donde estamos adquiriendo el nombre de Yeshua, es en su nombre que nos sumergimos y nos comprometemos a entrar en pacto. Y pues sabemos también que en el futuro las escrituras nos dicen que el Eterno nos va a dar a cada uno de nosotros un nuevo nombre también como parte de este pacto y de quienes formamos parte de este pacto. Entonces hay un intercambio de nombres. También recordamos que el nombre representa no solamente el nombre literal, que si bien ahora sabemos que tanto el Eterno como Yeshua tienen un nombre personal, y eso es muy importante conocerlo, además el nombre representa muchas cosas más. Sus enseñanzas, su identidad, su mensaje, su propósito. Entonces, el conocer todo eso acerca del Eterno y de su Mashiach Yeshua es muy importante, porque decir que llevamos el nombre de Yeshua es decir que compartimos y que enseñamos todas estas cosas entendiéndolas correctamente. Eso significa llevar el nombre de Yeshua y hacer un intercambio de nombres. Y esto solamente es posible gracias al sacrificio que Yeshua hizo. Paso número 6. Hacerse una cicatriz. A ver, hermana, por allá, hermano Memo, ¿nos ayuda a leer el pasaje, por favor? Juan 20. Dice, entonces le dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, mira tu mano, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Muy bien. Entonces, cuando Yeshua es sacrificado, dijimos hace rato, se cree pues que tenía las manos levantadas y además esa herida pues obviamente fluía sangre libremente, como dijimos hace rato, pero además le dejó una cicatriz. Y el Eterno quiso que cuando Yeshua pues resucita, esas marcas estuvieran visibles. Pues pudieron no haber estado, probablemente no era pues tan necesario, ¿no? Se supone que él estaba en un proceso en que pues era diferente y su cuerpo se iba a ver diferente. Sin embargo, las marcas, las cicatrices estaban ahí. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí, estaban ahí, no se me distraiga, estaban ahí. De repente vi todas sus miradas para allá. Estaba ahí la cicatriz y incluso Yeshua, le dice a Tomás, el conocido como el incrédulo, mira, ven, trae tus manos, mételas aquí en mis heridas, aquí las tengo. Entonces esa era una señal, un testimonio permanente de que Yeshua había sido sacrificado y había pues derramado su sangre y entregado su cuerpo por nosotros, para hacer un pacto con nosotros. Siguiente punto, las estipulaciones del pacto, donde dijimos que entregaban todas sus posesiones, pero también adquirían todas las deudas de esa persona. Y dice Colosenses 2:14. ¿No lo lees, Carlita, por favor? Paso. ¿Sí? Canceló el documento legal de nuestras deudas, el cual no era adverso, quitándolo del medio y clavándolo a la estaca. Ok, ahí le falta acento. Era canceló, pero les digo que no quiso funcionar mi computador. Canceló el documento legal, el cual nos era adverso. Aquí está hablando de lo que Yeshua hizo por nosotros y dice que nuestra deuda, pues el pago que teníamos que dar por nuestros pecados, ¿cuál era, hermanos? Porque la paga del pecado es muerte. Y Yeshua clavó en la estaca, como dice ahí,
ese documento legal donde dice que aparecían nuestras deudas. Ahí estaba nuestra deuda escrita, que merecíamos la muerte por nuestras faltas y pecados, pero Yeshua, gracias a su sacrificio, nos libró de esto y tomó nuestro lugar. Y con esto, pues, asumió ahora sí que todas nuestras deudas. Entonces aquí les decía, nosotros fuimos los ganones porque obtuvimos muchas posesiones, muchas promesas, muchas propiedades, familia, todo lo que dijimos hace rato que adquiría. Y pues, ¿qué podíamos entregarle nosotros al Eterno? Nosotros no tenemos ahora sí que ni nada, no teníamos nada que dar, sino solamente deuda de muerte, y Yeshua la tomó en este pacto que hace, asume todas nuestras deudas y a cambio nos da, pues por mencionar solamente una cosa, la promesa de la vida eterna, de poder estar para siempre con Él. Y ya ni hablar de lo que las escrituras nos dicen, de lo que hablaba el pastor hace rato, de ese futuro glorioso del que se nos habla por ahí un poquito, de lo que nos espera. Todo eso hasta ser parte del linaje real. Son cosas muy maravillosas que Yeshua nos entrega a cambio de que nosotros pues le aceptemos, le conozcamos. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y en mi corazón encontrarán tranquilidad para sus almas, porque mi yugo es placentero y ligera mi carga. Muy bien, entonces ahí nos habla que Yeshua no solamente tomó nuestras deudas físicas, por decirlo así, sino que también nuestra tensión, nuestros miedos, nuestras cargas, todo eso Yeshua lo toma. Es lo que nosotros tenemos ahora sí que podíamos ofrecer, y Yeshua lo toma y lo transforma. Entonces Él toma todas estas cosas, no solamente, como les decía, el pecado, sino también todas estas cosas, nuestros miedos, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra tensión, todo esto Yeshua lo toma, y pues cómo no estar agradecidos por lo que Él hace por nosotros. Muy bien, hasta aquí ya solamente nos faltan 2 pasos, y el paso número 8 es la comida. Muy bien, a ver, por allá atrás, Aceret, ¿nos puedes leer el versículo que está ahí? Lucas 22:19. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Muy bien, entonces dijimos que la cena conmemorativa era necesaria, era parte de la alianza, era necesaria, y que usualmente los elementos eran pues muchas cosas, pero lo que no podía faltar era el pan y el vino. Entonces otra vez Yeshua está tomando estos elementos que eran familiares para pues los israelitas, pero dándoles un significado mucho más profundo, y un significado literal, porque realmente pues Él iba a entregar su cuerpo y su sangre para poder renovar el pacto de Elohim y su pueblo. Entonces ahí se cumple este punto de la comida o la cena conmemorativa, la cena del pacto. Y vamos con el último paso, el paso número 9. Keila, ¿nos ayudas por favor con el versículo? Lucas 23, del 27 al 31. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas.
Entonces Yeshua se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas: entiérrenos. Pues, si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Muy bien. Estos eventos también suceden cuando ya van a crucificar a Mashiach. Minutos antes de que lo crucifiquen, dice que por ahí unas mujeres estaban llorando y Yeshua voltea y les dice, pues que no lloren, y da una palabra ahí profética. Pero lo que nos llama la atención es que se llama a sí mismo un árbol verde. Entonces dijimos que en el último paso se solía plantar un árbol, y pues aquí el árbol que va a ser plantado es Mashiach. Esto es que iba a ser crucificado. También Romanos 6 del 5 al 6 nos dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces está utilizando una figura de plantar con que Yeshua iba a ser crucificado. Y dice que también nuestro viejo hombre fue plantado, esto es, crucificado juntamente con Mashiach. Entonces aquí se nos habla de que pues Yeshua fue plantado, esto es, crucificado para darnos vida, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de plantar ahí nuestra vieja naturaleza y vivir, esto es, tener la esperanza de la resurrección. Entonces Yeshua está haciendo, así como en el paso anterior Yeshua era la cena o la comida, aquí Yeshua es el árbol o el elemento conmemorativo que se plantaba. Pues prácticamente Yeshua es todos los puntos, ¿verdad? Sabemos que en él, pues Él es todas las cosas, como cuando hablamos en el umbral y decíamos, pues Él es el cordero que es sacrificado para derramar la sangre, pero Él también es la puerta, Él es también el umbral, bueno, Él también es el árbol que es plantado para darnos vida, esperanza de resurrección. Y con esto finalizamos los 9 pasos del pacto de sangre y el cumplimiento de Yeshua de cada uno de estos pasos. Hasta aquí, hermanos, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Ya habían escuchado antes acerca de este pacto? ¿Algo que quieran comentar? ¿Sí, hermano? Sí, debo de decir algo. Ya cuando dijo que Dios hizo los pies de la tierra, y allá dice que fue contado día 1. Ahí debe leer, en hebreo debe leer como día único. Hay mucha gente que dice que tuvo vida después de que hizo esto el Señor, y ahora. Y cuando dice ejecutar el Dios unos somos, también dice que nomás él y el Hijo, igual, perdidos. Entonces yo me gusta con estos pactos, nosotros seamos uno con el Cristo, para que Él sea uno con Él y Él con nosotros. Y para eso son todos los pactos, ¿no? Pero ahora es la más perfecta en su sacrificio. Tenemos que creer para poder participar. Pero dejar tiene que mantenerse como único, como algo que nadie puede ignorar. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Nada? ¿Ahí atrás? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, pues miren, hasta aquí ya vimos el cumplimiento de Yeshua y lo que Él hizo, ¿verdad? Ya podemos meditar en todo lo que Yeshua entregó, en que realmente Él, como dicen las Escrituras, se entregó a sí mismo. Todo lo que Él era, lo que Él representaba, su fuerza, Él entregó todo, Él se entregó a sí mismo hasta la muerte, como cuando se comprometían en un pacto de sangre. La verdad, pues no sabemos
si realmente las personas lo cumplían hasta ese punto, pero Yeshua sí lo cumplió, hasta el punto de morir por nosotros. Ahora, pues vimos que cuando se comprometían dos personas, pues las dos tenían las mismas responsabilidades. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podríamos nosotros corresponder con la parte del pacto que nos corresponde? ¿Qué deberíamos estar dispuestos a hacer o qué piensan? A ver, ¿quién quiere comentar algo respecto a esto? ¿Tenemos que hacer algo nosotros? ¿Ya no tenemos que hacer nada? En base a lo que vimos, ¿a qué deberíamos estar dispuestos? A ver, Sergio. Pues a cumplir también con el pacto, porque el pacto es de dos, no nada más lo hizo el Eterno, nada más lo hizo Yeshua, es de dos. También tenemos que poner nuestra parte también. Como sus fuerzas son nuestras fuerzas, nuestras fuerzas son sus fuerzas, también nosotros hay que cumplir Ok. con todo lo establecido. Muy bien, entonces sabemos de antemano que para nosotros es imposible cumplir al 100% pues con todo lo que tenemos que hacer, eso lo sabemos, pero Yeshua hizo un pacto, ahora sí que el Eterno hizo un pacto con Yeshua mismo, porque Yeshua sí no iba a fallar al pacto, y nosotros a través de la sangre de Yeshua y de venir a formar parte del pueblo de Israel y de venir a entrar en pacto, pero a través del sacrificio de Yeshua, pues es que también entramos en el pacto, pero el pacto ahora sí que no es, ¿cómo les diré? O sea, no es que el pacto esté limitado o lo que el Eterno, la obra redentora que hizo Yeshua pues con su pueblo, no está limitado al comportamiento del ser humano, en el sentido de lo que veíamos con el pacto de Abraham, que el Eterno ahí iba a pactar que él iba a ser de Abraham una gran nación y todas las promesas que le dio, que a través de su simiente iba a venir Mashiach. Eso ya era algo que no podía cambiarse, independientemente de lo que Abraham hiciera o no. Por eso mismo el Eterno, cuando hace pacto con Abraham, lo duerme y es él mismo quien jura por sí mismo y por su nombre, y es él el que pasa entre las mitades cuando Abraham está en un sueño, de una forma para manifestar que eso iba a suceder y que era un pacto inquebrantable. Lo mismo sucede con nosotros, muchas veces vamos a fallar y de todas maneras lo que el Eterno ha prometido se va a cumplir sí o sí, porque es Yeshua quien hizo el pacto, quien no va a fallar y quien cumplió ya pues con esta parte del pacto. Pero como sabemos, no por eso quiere decir que nosotros ya no tenemos que hacer nada más, sino que, como dice allá Sergio, pues tenemos que obedecer, tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Y para finalizar, ahora sí, nada más quiero que leamos Jeremías 34 del 18 al 20. Vamos a leerlo todos juntos, si están de acuerdo. Dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Entonces, ahí es un pasaje en el que un grupo de israelitas rompieron un pacto que, según vemos, fue un pacto de sangre, porque se habla de animales que fueron traspasados y que ellos pasaron a través de esas mitades. Y dice ahí que ellos no cumplieron con ese pacto y entonces el Eterno está pues pronunciando un castigo en contra de ellos. Y dice que iban a ser comida de las aves del cielo y de otras bestias de la tierra, en un simbolismo de que pues cuando los animales se quedaban ahí muertos, ustedes saben, incluso Abraham los andaba espantando porque se estaban acercando a las aves del cielo. Bueno, esto nos recuerda que en el libro de Revelación, en Apocalipsis, se nos dice que en la guerra del Armagedón, las personas que estén en el lado opuesto del pacto de sangre
van a servir de alimento para las aves de la tierra. Entonces otra vez están utilizando elementos o simbolismo relacionado con un pacto de sangre, ya en los días finales. Eso nos hace pensar en, por un lado, lo maravilloso que es un pacto de sangre, toda la obra que el Eterno hizo por nosotros, enviando a su Mashiach, y todo lo que Mashiach hizo por nosotros. Entendemos mejor, con mayor detalle y profundidad, pues de qué se trata este pacto, pero también reflexionamos en la responsabilidad tan grande que tenemos aquellos quienes a través de la sangre de Yeshua decimos que hemos hecho un pacto con el Dios de Israel. Entonces, esto a lo que nos debe llevar es sí a maravillarnos por la obra redentora de Mashiach, pero sobre todo a autoexaminarnos, a pensar cómo andamos en nuestro nivel de consagración, en nuestro nivel de dedicación y de empeño en lo que hacemos para el Eterno. Si realmente nos estamos esforzando, pues lo que se requiere para permanecer fieles, para cumplir con la parte que nos corresponde, si estamos correspondiendo con amor a lo que el Eterno hizo, en lo que el Eterno hace y lo que el Eterno hará por nosotros. Recuerden que en un pacto de sangre ya no eran dos, sino solamente uno. Entonces nosotros, como dicen las Escrituras, y entendemos ahora pues que con un mayor sentido los pasajes que dicen que tenemos que renunciar o que negarnos a nosotros mismos, están relacionados con esto del pacto de sangre, que ya no pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora la persona debía pues vivir por el bien de su socio del pacto de sangre. Entonces nosotros debemos de vivir para el servicio de Elohim. Si estamos dentro de este pacto, debemos de vivir para su servicio, estar comprometidos con sus planes, con sus propósitos, con el proyecto del establecimiento del reino, todo lo que usted sabe que está relacionado con esto y todo lo que usted conoce que debe comprometerse está relacionado con el pacto de sangre y debe ser nuestra respuesta a todo lo que el Eterno ha hecho por nosotros. Entonces espero que este estudio pues lo hayamos entendido, lo hayamos comprendido mejor, la naturaleza, el significado de este pacto, y podamos meditar en cómo nosotros estamos cumpliendo con la parte que nos corresponde, y pues si andamos fallando, que podamos hacer las correcciones necesarias. ¿Ok? Y bueno, esto fue el pacto del umbral y el pacto de sangre. Ahí se quedan con sus hojitas, guárdenlas para que las tengan por escrito, ese resumen. Aquí me quedó otro juego, si alguien quiere otro, me quedaron como 2. Y pues bueno, esto es todo por el día de hoy. Gracias a los hermanos que estuvieron acompañándonos. Ahorita le mando las hojitas, hermana, más tarde por WhatsApp a la hermana Ketita. Sé que ella no sabía nada acerca de estos pactos, pero bueno, ahora ya los conoce y le vamos a hacer llegar las hojitas. Muy bien. Saludos, hermanos, a los que estuvieron por aquí. Saludos. Pues nada más me sale la hermana Ketita y 6 más, pero no me sale quiénes son. Bueno, bendiciones, hermanos, nos vemos más tarde.